Hola amigos, bienvenidos a su programa La letra pequeña de la Biblia. Hace algunos días estaba por la calle y vi algunas personas predicando, eran testigos de Jehová por la forma que vestían. Y pensé, ellos predican a Jesús, si el Jesús está muerto. Hice lo que tenía que hacer en la calle, regresé a mi casa y perdí algo. Y al ver perdido eso, casi me vuelvo loco. Entonces comprendí lo que Yahweh quería decirme. Comprendí que el Mashiach está vivo. Que el Mashiach eh, vive en ti y en mí. Entonces cuando comprendí eso, le pedí perdón a Yahweh. Y al ratico apareció lo que se me había perdido. Parece algo extraño, pero así ocurrió. Entonces el Mesías vive en ti y vive en mí. Hace 2024 años nació el Mashiach. Fue el hombre que dividió los tiempos y cambió el tiempo. Fue porque desde su nacimiento se cuenta a nuestros días. Cambió el antes y después. Antes del Mashiach, antes del Mashiach y después del Mashiach. Los romanos, sí, porque los romanos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento prácticamente, le colocaron su nombre Jesús. Y dicen ellos que significa Dios con nosotros. Ellos dicen en la escritura, en Mateo, en Mateo 1, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo sus pecados, de su pueblo de sus pecados. Y entonces más abajito dice, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos. En primer lugar, en donde dice el nombre del Mashiach, lo dice en Isaías 7:14. En Isaías dice que una señorita dará a luz un niño y lo llamará Emmanuel. O sea que hay esta declaración en el Antiguo Testamento, que es en Isaías 7:14, eh, contradice todo lo que dice en el Nuevo Testamento. Claro que en el español colocaron la palabra virgen, que es Betulá, y en hebreo la palabra es Haalma, que es señorita. Entonces, contradice totalmente lo que dice en el Nuevo Testamento. Y su nombre sí dice que será Emmanuel, pero Emmanuel no significa Dios con nosotros. Emmanuel significa, significa nosotros. Y él significa alguno de nosotros, o uno de nosotros, o nuestra gente. Eso es lo que significa. Entonces, en realidad el Mashiach no tiene nombre, que es ahí, por eso el título de este programa, El hombre sin nombre. Veamos a ver qué más, cómo fue la vida del Mashiach, su existencia. Él murió, hizo una gran labor en su vida, dio ejemplo de vida.
pero no se sabía nada de él hasta el año 325, donde se hizo el primer concilio, que lo hizo Constantino, lo mandó a hacer en el concilio de Nicea, en Turquía. ¿Por qué no se sabía nada de la vida del Mashiach? Vamos a ver. En el año 64 antes del Mashiach llegaron los romanos a Judea. De ahí en adelante se fueron integrando los romanos a la fuerza en el pueblo judío. Y hubo una fusión del helenismo y el judaísmo. Siempre lo digo. Ahora, esa función iba mermando el helenismo. El helenismo era la adoración al dios Sol, la adoración a Zeus, a todo lo que era idolatría. Y entonces se fue funcionando con el helenismo, el judaísmo. Ahora, ¿qué sucedió? Constantino en el año 300, cuando él tomó el poder, vio esto una oportunidad para cambiar la religión de su estado y creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, junto con los sacerdotes helenistas, que muchos no querían, y entre esos helenistas estaba Eusebio Pánfilo, el historiador, teólogo. Yo no sé de dónde estudiaría teología en esa época, porque era helenista. Entonces este señor recopilaron los libros y crearon el Nuevo Testamento junto con la Torá y la Taná. O sea, el Antiguo Testamento, que es el libro, la Torá y la Taná, y lo colocaron junto con los libros del Nuevo Testamento. En el año 300, después del año 325. Eso fue cómo se creó el cristianismo. Ahora, ¿de dónde salió el nombre de Jesús? Vamos a ver. Porque esa nueva religión tenía que tener un Dios. Y ese Dios se llamaba, se llama. Ese Dios que ellos crearon se llama Etzus, Dios druida de la guerra y la sangre, o Dios celta, cuidador de la naturaleza, y Krishna, el demonio hindú, que significa oscuridad, color oscuro, Krishna, lo unificaron, Etzus Krishna, que fue el nuevo Dios de la religión católica, apostólica y romana. Se funcionó el judaísmo y el helenismo en esa iglesia católica, apostólica, romana. ¿Quién creó eso? Ya eso estaba creado porque estaba en el ambiente, pero el que le dio poder fue Constantino. El que le dio autoridad fue Constantino. Entonces se creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí nació la Iglesia. Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por medio de sus prédicas, por medio de sus enseñanzas, empezó a divulgar la vida de un judío por todo el mundo. Millones de personas amaron a este judío que era católico. Increíble, ¿no? No inventaron al personaje, porque el personaje existía. Lo único que hicieron fue colocarle el nombre de su Dios a este personaje, porque él sí existió en esa época.
y su vida fue efímera. Nada más duró hasta los 33 años. Pero veamos a ver qué dice Isaías sobre el Mashiach. Bueno, ya sabemos que su nombre no es Jesús. Ya sabemos que él no tiene nombre, porque Emmanuel no es un nombre. Emmanuel es un adjetivo. Uno de nosotros, uno de nuestra gente, un judío más, es un nombre, no es nombre. Entonces, los romanos le colocaron Jesús. Pero veamos qué dice Isaías acerca de él. Vamos a ver. En Isaías 11:1, Isaías capítulo 11, verso 1 en adelante. Y saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago y retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Eso es lo que dice de él. Y así fue. Tenía temor de Yahweh. ¿Qué más dice sobre él? Vamos a ver Isaías 42. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, mi rúa, y él traerá justicia a las naciones. Así es. Yahweh, el Mashiach, trajo justicia por medio de sus enseñanzas. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ni la harán oír en las calles. No quebrará la caña, la cascada, ni apagará el pabilo, que humeará por medio de la verdad, traerá la justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Durante muchos años, el mundo era un mundo de guerra y un mundo de avaricia, pero muchas personas han sido alcanzadas por su enseñanza y hubo algo de paz, alegría y de justicia en las personas cuando cambiaron el modo de ser de las personas. Vamos a ver qué más dice de él. Ahora, sobre él se dicen muchas cosas. Que él era Dios. Dios con nosotros. No. El Mashiach fue un hombre normal como tú y como yo. Pero él vino a hacer algo muy importante. A cumplir un mandato muy importante por nuestro Creador. A cumplir un nuevo pacto. A eso vino él. Vamos a leer algo importante que él dice en Mateo 26:5. 26, capítulo 26, verso 28, perdón. Empecemos del verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados.
Ujú. Este es el nuevo pacto. Él tenía que morir y él lo sabía porque con la muerte de él se cumplía ese nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es igualito al primero, pero con una diferencia. Vamos a ver la diferencia. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está haciendo el pacto con las dos casas. Antes era una sola, que fue el primer pacto, que era guardar la ley, que lo hicieron en el monte del Sinaí. Entonces, ahora, ¿por qué eso es un nuevo pacto? Porque lo está haciendo con las dos casas. Recordemos que la casa de Israel y la casa de Judá se separaron. Ahora, Israel desapareció. Todas las tribus desaparecieron. Y quedaron dos tribus en Judá, que es Judá y Benjamín. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Importante. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos su Elohim y ellos me serán por mi pueblo. Entonces, esa es la esencia de su muerte, de mostrarnos la ley, de cumplir ese nuevo pacto. Ahora, yo no entiendo a los cristianos. Yo fui cristiano por muchos años. Por muchos años fui cristiano. Yo no entiendo a los cristianos. Porque si nosotros somos seguidores del Mashiach, ¿por qué no hacemos lo que el Mashiach nos dice? ¿Por qué tenemos que hacer algo que supuestamente lo dice esa otra persona que no es el Mashiach? Vamos a poner supuestamente eso. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo dice Pablo, supuestamente. Pero veamos a ver qué dice el Mashiach. Y en todos mis videos prácticamente siempre digo lo mismo. Para ver si alguno de ellos, hombre, se pellizca y dice, sí, es verdad. ¿Por qué tenemos que hacer lo que dice otro, aunque ese otro se contradice después? ¿Qué dice el Mashiach acerca de la ley? Dice, y haré un nuevo pacto, dice Yahweh. Yo les pondré mi ley en su mente y se la escribiré en su corazón. Mateo 5. ¿Qué dice el Mashiach respecto a la ley? Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dice que tiene que cumplirla. No he venido a quitar lo que se llama la ley, que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo no he venido a quitar la ley. Yo he venido a cumplirla. Ni a los profetas. ¿Cuáles los profetas? Isaías, Jeremías, Nahum, Miqueas, Crónicas.
Jueces, Proverbios, Salmos, la Taná, la Torá y la Taná, mal llamado Antiguo Testamento. Yo no he venido a quitar esto. Yo lo que he venido es a cumplir. Si Él la cumple, ¿por qué yo no voy a cumplirla? Vamos a ver qué le dice el joven rico. Aquí mismo. Mateo 16, creo que es 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, es Elohim. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Por qué no entienden eso? Si el Mashiach dice hay que guardar los mandamientos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todos a los que yo le he preguntado, yo me los sé. Entonces le digo, dígamelos, y no se lo saben. Y empiezan por un mandamiento que no es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no es el primer mandamiento. Ay, que Él lo redujo en 2. No, señor. Que sí representan esos 2 los 10. Pero si no te sabes los 10, no sabes amar a Yahweh, ni sabes amar al hombre. Si no te sabes los 10. Porque amar a Yahweh sobre todas las cosas representan los 5 primeros mandamientos, y amar al hombre como a uno mismo representa los 5 últimos. Para que usted sepa. Entonces, ¿por qué piensan, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia? Es ni siquiera, si eso lo dijo Pablo, el mismo Pablo se contradice. Dice Pablo: por la fe invalidaremos la ley. De ninguna manera, más bien la confirmamos. El mismo Pablo se contradice. La ley no le hace daño al prójimo, y el cumplimiento de la ley es amor. ¿No se está contradiciendo Pablo con esas palabras? ¿No está avalando Pablo con esas palabras la ley? Claro que sí. Y el apóstol Juan, ¿qué dice sobre la ley? Y este es el verdadero amor a Yahweh: el cumplir su ley, sus mandamientos. Lo dice en Juan, no me acuerdo bien en dónde lo dice, pero eso lo dice Juan. Bueno, búsquenlo. Ahora no me voy a centrar en eso, me desvié un poquito. Entonces ya sabemos que el Mashiach no tenía nombre. Eso es lo principal. Ahora veamos algo muy importante. Los cristianos dicen que Yahweh, por el solo nombre de Jesús, son salvos, y eso no es verdad. Tienen que cumplir la ley para ser salvos. Y estamos en los días finales, que es importante que se lo acuerde. Ahora veamos qué dicen mis hermanos los judíos. Ay, es que el Mesías no vino, el Mesías no ha venido, el Mesías los estamos esperando. Que no vino, los estamos esperando, porque Él no ha cumplido lo pactado, lo que tiene que hacer: reconstruir el tercer templo. En primer lugar, el Mashiach ya levantó el tercer templo. Lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Por qué Él levantó el tercer templo? Primero, cuando Él vino,
el templo estaba construido. Él no tenía que levantar un tercer templo. Primero que eso. No tenía que levantar un tercer templo si cuando él vino ya el templo estaba hecho. Lo reconstruyeron desde la orden de Ciro, pasó por Darío, que todo eso era obra parada hasta que llegó Artajerjes. Y Artajerjes, peleando con él, bueno, reconstruyeron el tercer templo. Lo culminaron, lo terminaron. Y cuando llegó Herodes, el grande, lo empezó. Murió Herodes y lo continuó su hijo Herodes, Antipas. Esa era la época del Mashiach. En la época de Herodes, de los Herodes. Ahora lo que estaban haciendo era remodelando la ciudad y el templo. No tenía por qué construir el templo. Ahí va una. La segunda, que tiene que reunir a todos los judíos. Ajá. Tiene que reunir a todos los judíos. Vamos a ver cómo los reunió, porque según ellos están esparcidos por todo el mundo. Déjenme pensar. Ya me acuerdo. Resulta que el pueblo judío ha sido perseguido desde siempre, desde que comenzó Abraham. Abraham fue perseguido por Nimrod. Los hijos de Abraham fueron perseguidos por Nimrod. El pueblo de Israel fue perseguido por las otras naciones hasta que ellos lograron tomarse a la nación de Canaán, donde estaba el pueblo de Israel, una gran nación. Después se dividió y era la nación de dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá, que se dividió. Ahora, los asirios tomaron a los judíos y se los llevaron para otro lado y desapareció el pueblo de Israel y solamente quedó el Judá, que vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los sacó de ahí, pero ellos volvieron. Después vinieron los romanos. Entonces los judíos fueron perseguidos por las cruzadas, por la Inquisición, por los pogromos de los rusos y también por el Holocausto. Y ellos habían perdido su nación y andaban errantes por todo el mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un voto de 57 naciones. De esas 57 naciones, 33 votaron a favor de que se le diera al pueblo de Israel un territorio que era ya en Palestina, supuestamente la mal llamada Palestina, en Canaán. O sea, le estaban devolviendo su tierra. Y 10 votaron en contra, que eran la mayoría de países árabes. 10 votaron neutro, ni para allá ni para acá. Y 13 votaron en contra, que eran la mayoría de países árabes. Los 13 sí. Y uno solo, que era Filipinas, no fue a la votación. No me creo que si era Filipinas o Finlandia, ¿no? Alguno de esos dos. Bueno, de todas maneras eran 57. 33 a favor, 3 en contra y 10 se quedaron neutros y uno no fue. Ahora veamos si el Mesías no le dio el territorio. Vamos a ver si es verdad. Las 33 naciones eran cristianas. Creían en ese judío del cual predicaban los católicos.
Y por amor a ese judío que se sacrificó, no es una cruz, que los mataron los romanos, sí, lo mataron los romanos, y que murió horriblemente. Ese hombre que todo el mundo ve su muerte y conmemora su muerte, ese hombre fue el que hizo que esas 33 naciones les diera territorio a los judíos. Es que él no ha cumplido. ¿Cómo que no ha cumplido? Ya cumplió de que muchos judíos no quieran abandonar sus riquezas afuera, en sus ciudades, en Nueva York, en Europa, para irse a vivir a Israel, es otra cosa. Pero que cumplió, cumplió. Que su hijo tenía que nacer y él gobernarnos. No, señor. No, señor. No, señor. Primero tiene que venir la destrucción sobre este mundo, y si ustedes saben sobre la estatua de Nabucodonosor, la profecía de Daniel, el mundo va a ser destruido para ser renovado, y después ahí sí mandará Yahweh, y el Mashiach que vive en ti y vive en mí son los que gobernarán en ese nuevo mundo. Así será. Entonces, él cumplió. El Mashiach vive. Su espíritu vive en ti y en mí. Guarda los mandamientos.